Hola, gracias por acompañarme en este espacio. Quiero que se queden hasta el final del video y que invitemos a nuestros amigos. Compartámoslo ahí en los estados, compartámoslo en el grupo de amigos. Quiero hablarles sobre cómo adquirir la escrituración o propiedad o titularidad del dominio sobre un bien que no hace parte de la propiedad privada. O sea, un bien fiscal o un bien baldío. ¿Qué es esto de los bienes baldíos, de los bienes fiscales? ¿Y cómo puedo yo adquirir, que llevo tantos años ocupando este bien y que pensé que era el poseedor, cómo puedo adquirir la escrituración a mi nombre, o sea, la titularidad del dominio? Entonces, les quiero contar a ustedes que lo primero es que no todos los bienes que muchas personas ocupan, pues son de propiedad privada. Por ejemplo, me he encontrado en la localidad de Kennedy y en muchas localidades y en muchos municipios que hay bienes que eran de entidades estatales. En Bogotá, por ejemplo, existía el antiguo Instituto de Crédito Territorial. Y el Instituto de Crédito Territorial entregó viviendas en todo Bogotá. Estas viviendas, muchas no fueron escrituradas. El instituto dejó un poco de problemas, muchas con hipotecas, con condiciones resolutorias, y nunca las canceló. Es más, nunca ni siquiera escrituró y les entregó los bienes a los adjudicatarios, y a estas alturas, tiempo después, ¿cómo adquirir la propiedad? O también lo que pasa en las zonas rurales o urbanas de otros municipios, incluso el mismo Bogotá. Se encuentra uno que las personas van a ir a adelantar un proceso de pertenencia, que es el camino normal para adquirir la propiedad de cualquier bien privado en Colombia, cuando se demuestra que tiene una posesión mayor a 10 años y no tiene justo título, y resulta que al sacar o tramitar el certificado especial ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, que consagra el artículo 375 del Código General del Proceso, cuyo certificado especial, quiero hacerles ahí como un comercial, no debe ser exigido por los jueces para los procesos de pertenencia. Ya las diferentes y las últimas sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema han establecido que solamente con el certificado de tradición y libertad, donde se establezca la tradición en el inmueble sin necesidad de ser especial, se debe tener en cuenta para adelantar el proceso de pertenencia. Pero bueno, digamos que en este caso no se sabía quién era el titular del dominio del predio que se ocupaba, porque muchas veces estaba en un lote que hace parte de un terreno de mayor extensión y no se sabía quién era el titular. Entonces esos casos pasan, y al tramitar el certificado especial para encontrar quién era el titular en ese terreno de mayor extensión o del terreno que se está ocupando, nos encontramos que no aparece titular registrado. En la oficina de registro nos dan una certificación y dice no aparece titular registrado. Entonces ese predio es un predio baldío. Y los predios baldíos y los bienes fiscales, que son de las entidades públicas, pero a diferencia de los predios o los bienes de interés público que corresponden al espacio público, aunque son del Estado, se hacen transacciones como si fueran entre particulares. Por ejemplo, se pueden arrendar, se pueden entregar en algún tipo de contrato. Estos predios, incluso vender, las entidades públicas los pueden enajenar. Estos predios fiscales pues tampoco son susceptibles de adquirir por prescripción adquisitiva, porque no existe ni se puede alegar posesión en los bienes de uso público, en los predios baldíos ni en los predios fiscales. Y por ello, al adelantar un proceso de pertenencia sobre ese predio que ocupó y que se lo dejó al Instituto de Crédito Territorial, pues no le va a prosperar. No hay que gastar la plática en eso. No le va a prosperar porque es un bien fiscal, o el que dejó la Caja de Vivienda Militar o cualquier entidad de orden público, pues no le va a prosperar el proceso de pertenencia porque es un bien fiscal, ni sobre el predio baldío. Entonces el gobierno nacional en el año 2020 sacó una ley, la 2044 del año 2020. Anoten esa ley. Y esa ley establece un procedimiento incluso para convertir un predio baldío en un predio fiscal a nombre del municipio o a nombre del ente territorial. Y estableció un procedimiento para adjudicar esos predios. Porque el Instituto de Crédito Territorial, digamos en el caso del apartamento, pues desapareció, fue liquidado el instituto, cuya cesión fueron subrogadas las obligaciones que tenía, incluso las de escrituración y adjudicación, al INURBE, pero el INURBE también entró en liquidación y también desapareció. Actualmente, quien
adelanta o tiene por mandato legal esa cesión, esa subrogación de esos derechos y está encargado de adjudicar estos bienes es el Ministerio de Vivienda. Entonces, si es un bien fiscal, cuando hablamos que nos lo dejó, por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial, ¿ante quién tenemos que acudir? Ante el Ministerio de Vivienda. Y allí se va a adelantar una actuación administrativa común, no el procedimiento que trata el artículo 47, sino la actuación administrativa común que inicialmente le van a solicitar a unos documentos, la ficha catastral, la certificación catastral, el documento que acredita que el ocupante tiene más de 10 años en el inmueble y que este ocupante lo adquirió de buena fe adicionalmente, si fue el mismo instituto que le entregó algún título, algún documento, o fue un negocio entre particulares de buena fe. Entonces, toca demostrarlo. Allí le van a pedir a usted unos documentos ante el Ministerio de Vivienda y se va a adelantar toda una actuación administrativa. Previamente se va a proferir un concepto técnico jurídico por parte de la entidad. También habrá la oportunidad que practique unas pruebas y tomará una decisión de fondo, acto administrativo de adjudicación a título gratuito, pero también si quedó alguna obligación pendiente, bien podría cobrar alguna suma onerosa. A título gratuito, por norma general, esta resolución va a hacer las veces de escritura ante el Ministerio de Vivienda. Cuando se dejó la condición resolutoria, o sea, se le dejó alguna advertencia que el propietario que tenía, a que se le adjudicó el bien, no podía transferir de pronto el inmueble por cierto tiempo a otra persona, pues también, o algún tipo de condición, algún tipo de restricción, también el Ministerio de Vivienda, mediante una resolución, lo podría cancelar, incluso el patrimonio de familia, pero sometiéndose a las reglas normales, que si hay menores de edad, recordemos, tocará acudir ante el defensor del menor en un proceso o ante notario, porque ahora también se permite cancelar, pero con un procedimiento especial. Si no hay menores de edad por escritura pública, pero siempre se deberá también contar con el tema de la resolución que dicte en ese momento el Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda recogió esas obligaciones que tenía el INURME y es todo un procedimiento o una actuación administrativa. Y si es un predio baldío en un municipio, pues esta ley 2044 que modificó una ley que había, que era la 1001 del 2005. Allá en esa ley 1001 del 2005 se exigía que se debería ocupar los predios por más de 10 años y que adicionalmente tendrían que estar dentro del rango de vivienda de interés social o que las personas no tengan más bienes, porque de alguna manera cuando se va a hacer una enajenación a título gratuito, pues se debe proteger a las personas más vulnerables. Entonces, esta ley 2044 incluso permite convertir estos predios baldíos en bienes fiscales del municipio. Y hay todo un procedimiento para que después el municipio o el ente territorial o el Ministerio de Vivienda, si es el caso, lo adjudique a esa persona que lo ocupó por ciertos más de 10 años. Y me llama la atención porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, estos locales y que hay en los conjuntos residenciales, acá muy cerca a la oficina hay unos locales que los dejó el Instituto de Crédito Territorial. Y esos locales, al adelantar, por ejemplo, un proceso de restitución de inmueble, porque los está ocupando la administración, en esos locales ¿cabe la oposición o no cabe la oposición que trata el artículo 309 del Código General del Proceso? Pues esto ha quedado claro que no se sería susceptible, aunque la ley 1437 del 2011 establece que lo no regulado por esta ley se aplicarán las normas del Código General del Proceso y tendría que uno remitirse a la oposición legal, pero al ser bienes imprescriptibles porque son bienes fiscales, no procede ni siquiera la oposición porque no podemos hablar de poseedores ni de tenedores sobre estos bienes fiscales. Entonces, en conclusión, hay una jurisdicción especial, protege los bienes fiscales, pero se pueden adjudicar mediante una actuación administrativa, incluso a la cual le procede recursos, y esa actuación hará las veces o la resolución de la escritura pública adjudicando el bien. Bien sea en la parte urbana, los que dejó el instituto, la caja de vivienda, bueno, todas estas entidades pues que son del Estado, o bien sea un predio baldío en los entes territoriales, convirtiendo incluso el predio baldío en un predio fiscal. Los vemos la próxima semana, se me acabó el tiempo, Dios los bendiga, a compartir el video.
compartámoslo por todos los lados. Gracias.